Bien, vamos a ir al tema de esta jornada, el más importante, por cierto, los últimos antecedentes respecto al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La Fiscalía y el fiscal Héctor Barros en particular ha confirmado que los antecedentes que manejan hasta ahora y las líneas de investigación apuntan a que el crimen de Ojeda se habría gestado en Venezuela. Todo esto en un contexto de tensiones diplomáticas también con aquel país. Vamos a conversar de este asunto junto al ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, está con nosotros. Bienvenido, Pedro. Gracias por el contacto. Buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, estamos en una situación bien difícil debido a los últimos antecedentes que se han conocido, a lo que ocurrió ayer también con los antecedentes revelados tras el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez y que ya venían tensionados de antes por declaraciones del canciller. Me gustaría en una mirada general primero, Pedro Felipe, qué es lo que ha ocurrido en esta semana, cómo definiría hoy día la situación diplomática y política entre Chile y Venezuela. Bueno, es una situación difícil por muchas razones, ¿no? Y la razón, bueno, todo nace del hecho de que en Venezuela hay un gobierno, una dictadura, como yo lo he dicho muchas veces, y en consecuencia las relaciones diplomáticas son difíciles. Pedro Felipe, el contexto de esa situación lo detallábamos recién, tiene que ver con algunos hechos puntuales de esta semana, pero se arrastra hace un buen rato. De hecho, el embajador Jaime Gazmuri viene a Chile, aterriza hoy en nuestro país para juntarse con el presidente Gabriel Boric y analizar esa situación. ¿Es un momento delicado a su juicio de las relaciones entre los dos? Es un momento delicado no solo para Chile, es un momento delicado también para la región. El problema fundamental que existe hoy día es si se van a verificar elecciones presidenciales transparentes conforme al acuerdo de Barbados o no se va a hacer así, aprovechando el hecho que todas las instituciones que operan en el caso para llevar adelante estas elecciones son favorables e incondicionales al gobierno del presidente Maduro. Y que hasta ahora no se están cumpliendo todos los compromisos que el gobierno venezolano tomó en Barbados para que estas elecciones fueran elecciones transparentes y legítimas, ¿no? Pedro, y si eso se produce el hecho de que no van a ser legítimas, esto va y se va a reanudar por 6 años más la vigencia en el poder de la cúpula que preside Maduro. Créame usted que más allá de los 9 millones de venezolanos que están que han emigrado de su país, eso es el 30% de su población, habrá una nueva ola de migración enorme, no solo para Chile, sino que para toda América, Estados Unidos, Canadá, Colombia, desde luego, los países de América del Sur, Brasil, etcétera, y también Chile. Entonces eso genera un problema mayor incluso de los que tenemos nosotros en particular con ellos. Pedro Felipe, de todas maneras, ¿de qué forma la actitud que ha adoptado el gobierno de Venezuela en relación a Chile en particular está determinada por ese contexto electoral? Se lo pregunto, por ejemplo, por la última declaración del canciller de ese país que afirma que el Tren de Aragua es una invención mediática y que no existe, lo que fue muy mal recibido por el gobierno chileno. Yo creo que es más recibido por todos los gobiernos que saben que está esperando el Tren de Aragua. El Tren de Aragua existe no solo en Chile, en varios países. Sí, claro. Es otra manifestación más de la manera poco seria como el gobierno de Venezuela mantiene relaciones, especialmente con quienes han sido críticos. Hay que recordar que en nuestro gobierno
ha sido un gobierno muy crítico de la condición democrática que tiene el gobierno de Venezuela. Claro. Recuerden ustedes que el propio presidente Boric tuvo una polémica en el propio Brasil con Lula, cuando Lula llamó a una reunión de los presidentes latinoamericanos para ver el problema de la integración. Y ahí tuvieron un desencuentro de opinión respecto de este tema, porque Lula había declarado que Venezuela tenía en su concepto un régimen democrático, cosa que por lo demás acaba él de contradecirse a sí mismo, diciendo de que la elección próxima le parece que no cumple con las condiciones de una elección justa y libre y transparente, ¿no? Entonces, el gobierno nuestro, del cumplimiento democrático del gobierno de Venezuela, y naturalmente eso molesta al gobierno de Venezuela y toma actitudes concordantes con esa molestia. ¿Qué actitudes, por ejemplo, Pedro Felipe? Bueno, la actitud de la declaración que usted acaba de mencionar respecto que hizo el canciller Gil en relación con la inexistencia supuesta del tren de Aragua, ¿no? Y que eso es una invención en que estaría colaborando el gobierno de Chile para validar esa supuesta mentira, ¿no? Ahora, desde el punto de vista específico del caso del teniente Ronald Ojeda, el fiscal ha planteado una acusación bien grave respecto a que este hecho se habría digitado, el asesinato de Ojeda, el secuestro y asesinato, desde Venezuela. Se descarta cualquier otra línea investigativa que llevara al asesinato del exteniente venezolano. ¿Qué le parece a usted esos antecedentes? ¿Qué efectos políticos puede tener eso, Pedro? Bueno, hay que acordarse también que el propio fiscal agregó diciendo de que ellos no están hablando de que esto sea un crimen político. Él aclaró este punto y dijo que ese tema de quiénes eran los organizadores dijo que estaban en Venezuela, sí, pero no dijo quiénes eran, y dijo que esto seguía siendo investigado precisamente para responder a esa pregunta. De tal manera que me parece que el gobierno ha tenido la prudencia necesaria para ir respondiendo a lo que ya se conoce con certeza, pero no respecto a las hipótesis que todavía no se descartan, ¿no? Ahora, de todas maneras plantea una situación diplomática y política compleja, ¿no? La ministra del Interior hoy día lo marcaba en ese sentido cuando planteaba que ellos desde el gobierno van a apoyar las gestiones que está haciendo la Fiscalía para el apoyo internacional y para solicitar la extradición de aquellos que son sospechosos del crimen del teniente Ojeda. Sin embargo, la propia ministra dice que hasta ahora ha habido poco éxito en gestiones similares que se han hecho por parte de este gobierno con Venezuela. A lo menos 4 gestiones, decía la ministra del Interior, que no han tenido éxito. ¿Usted cree que hay ánimo de colaboración efectivamente de Venezuela con el gobierno chileno? Bueno, creamos a la ministra del Interior. Creo que ella tiene los antecedentes para afirmar lo que acaba de afirmar. Pero le pregunto yo por el ánimo y sobre todo el interés que pueda tener el gobierno venezolano. ¿Tiene los incentivos Venezuela, Pedro, para hacer justicia en estos casos, por ejemplo? No lo sé. El gobierno de Venezuela va a actuar de acuerdo a sus intereses, no solo como Estado, sino como grupo gobernante, que hace mucho tiempo tomó la decisión de mantenerse en el poder de cualquier manera, ¿no? Y que lo hace precisamente tomar decisiones que no son propias de un gobierno democrático. Claro. Por lo mismo, ¿cree usted que la posición de Chile es la correcta de insistir todavía por estas vías, por el fortalecimiento de canales diplomáticos, por las vías
políticas, digamos, y mantenerlas abiertas. Se lo pregunto porque voces acá en Chile, sobre todo desde la oposición, plantean que aquí lo que debe dar Chile es una señal más clara y contundente, rompiendo relaciones diplomáticas, por ejemplo. ¿Serviría de algo eso, Pedro? Al revés, yo creo que agrava la situación, porque hay que perder, nunca hay que dejar de intentar lo que debe hacerse, a pesar de que uno tenga la idea de que eso es difícil, ¿no? Porque uno no puede renunciar a priori a la posibilidad incluso de tener algún grado de éxito, ¿no? De tal manera que a mi juicio el gobierno está haciendo lo que corresponde y ellos mismos, el propio presidente, con el apoyo de sus colaboradores, el Ministerio de Relaciones, el Ministerio del Interior, etcétera, verá lo que es mejor para no solo nuestro gobierno, para el Estado de Chile. Ajá. Ahora, Pedro, en el escenario que usted ha descrito, con la forma en la que el gobierno chileno ha llevado las relaciones, con las críticas que ha planteado el presidente Gabriel Boric al gobierno de Nicolás Maduro, uno puede deducir de todas maneras que el gobierno venezolano no tiene mayores incentivos hoy para tratar de resolver los problemas de fondo en temas migratorios y sobre todo de seguridad que está viviendo Chile en relación a ese país, ¿no? Sí, bueno, el tema migratorio es un efecto mismo de la propia dictadura, ¿no? El efecto que ha generado en su país es tremendo, ¿no? Piense usted que Naciones Unidas ha informado que el 75% de la población venezolana vive bajo el nivel de... y un porcentaje muy importante del 75% vive bajo el nivel de extrema pobreza. Entonces, y eso ha generado esta migración que conocemos en toda América, incluso en Europa, ¿no? Del 30% de la población de Venezuela, ¿no? Y generando problemas a todos, ¿no? Entonces, y eso si no se democratiza ese país, esto cree usted que va a continuar y ahora posiblemente con una nueva ola de migración, si es que las próximas elecciones presidenciales no se hace de una manera legítima, ¿no? Ahora, Pedro, la ministra Toá hablaba que Chile va a ocupar todos los canales diplomáticos e instancias a nivel internacional, como foros, por ejemplo, para poder presionar a Venezuela y que de esa forma Venezuela colabore en el proceso que se está llevando acá en Chile en torno al caso del teniente Ojeda, por ejemplo. ¿Son esas instancias útiles todavía con Venezuela? ¿Dan algún resultado? ¿Van a generar algún tipo de cambio de conducta del gobierno venezolano? Incluso ni siquiera respecto a Chile, respecto a la situación regional que usted muy bien describía al comienzo. Bueno, es un instrumento que hay que usar. Usted no puede asegurar que eso va a dar los frutos que uno desearía, pero hay que usarlos. Son instrumentos legítimos y son instrumentos que uno no puede renunciar a utilizar, ¿no? De hecho, no solo utiliza Chile, lo utiliza muchos países del mundo, europeos y americanos, ¿no? Entonces me parece muy legítimo eso y irá evaluando la Cancillería en qué momento y en qué reuniones, en qué instancias será la conveniente hacerla, porque son muchas las instancias que existen, ¿no? La CELAC, está la OEA, está la propia Organismo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Están el resto de las embajadas nuestras en otros países, europeos, americanos, bueno. Son muchas las instancias y verá el canciller y el embajador también en Venezuela, que entre paréntesis es un gran embajador que tenemos allá. Entonces
a mi juicio, ellos verán cuáles son los momentos y las instituciones, los organismos donde se hará estas declaraciones, ¿no? Y se utilizarán estas presiones, ¿no? Ahora, si resultarán o no resultarán, eso estará por verse, ¿no? Ni el gobierno nadie pueden asegurar que eso resultará, pero no por eso no dejará de hacerse. Bien, Pedro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana con CNN Chile. Muy bien, gusto saludarlo, buenos días. Igualmente, buenos días.